a comenzar con el mensaje del día de hoy. Los fines de semana anteriores estuvimos viendo el cuestionamiento sobre nuestra identidad, sobre definirnos en Cristo Jesús. Hace 8 días hablábamos de la personalidad de Jesús y hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Híjole, qué tema tan choteado. Todos sabemos del arrepentimiento, ¿sí o no? Y diremos, si no estuviese aquí, pastor, estoy aquí porque me he arrepentido. Vamos a ver que hay un detalle. Ver verdaderamente el arrepentimiento como una disposición indispensable para ser discípulo de Jesús, o ver del arrepentimiento un desahogo de penas y de culpas, que en el mundo le llamábamos remordimiento. Entonces, ¿estás aquí por haberte arrepentido o estás aquí por remordimiento? Es totalmente diferente. No, pastor, me arrepentí y recibí a Cristo en mi corazón. Ok, vamos a ver primeramente, todos sabemos ya, hemos hablado mucho sobre el arrepentimiento y hablamos que algo de lo que lo define es un cambio de actitud, un cambio radical de actitud. Es volvernos de nuestro viejo camino a Cristo Jesús, que es el verdadero camino. Pero dice, y no volver atrás. Si estás aquí porque te has arrepentido, eres una persona que está dispuesto a no volver atrás. Estás dispuesto a no volver atrás. No podríamos decir que somos personas que ya volvemos atrás porque sabemos que le hemos regado y gacho. ¿Pero por qué? ¿Por qué? En el tema de varones hablábamos sobre la misericordia y decíamos que si hay conductas contrarias del pueblo del Señor al interior de su cuerpo, no hay misericordia. Y lo vimos bíblicamente. Entonces ahora quiero decirte que si no hay misericordia, no hay Dios. La misericordia no es una característica humana. La misericordia es un don y parte de la personalidad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos lo que verdaderamente significa misericordia. Quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor al interior de su iglesia? Misericordia. Eso quiere hablar de que la presencia de Dios sea notable en el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver ahorita que una de las características del arrepentimiento es que da un fruto, da un testimonio. Que no es impulsado por el hecho de que, no, siento mucho remordimiento por lo que le hice a mi esposa, hoy le voy a llevar flores. Eso no es arrepentimiento. Hacer actos por sentirte apenado, sentirte avergonzado, no, sino que ahora de ti afloran actos que en otro tiempo, en tu pasada manera de vivir, no aflorarían. Sin arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo no pueden aflorar en un cristiano. Y muchos podrán decir, pero pastor, yo tengo conductas que verdaderamente no vendrían de mí. ¿Son legítimas en el espíritu o son acciones de remordimiento? Me está confundiendo, pastor. Vamos a verlo conforme a la palabra. Miren, el arrepentimiento es una convicción de pecado necesaria para, primeramente, vamos a ver para qué es necesario el arrepentimiento. El verdaderamente estar convencidos a través del Espíritu Santo de pecado, porque dice que Él es el que nos convence de pecado. ¿Para qué? Primera de Reyes
8, versículos del 33 al 40. Primera de Reyes, capítulo 8, 36 al 40. Miren cómo dice la palabra del Señor. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. Ahorita no pongamos atención a esas acciones que acabamos de leer, porque eso vamos a ver entonces más adelante, ¿sí? De qué va acompañado el arrepentimiento. Lo primero que tenemos que ver es que si tu pueblo que es derrotado por haber pecado, dice, se volviere a ti, ahí está hablando de arrepentimiento. Dice, tú oirás, del 34 por favor, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. 37. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, COVID, langosta, pulgón, miseria, viruela del mono, si en la tierra hubiera todo eso, y sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habitaren, persecución, cualquier plaga o enfermedad que sea, 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Fíjense bien, todo lo que hablamos de que solamente Dios conoce mi corazón. ¿Entiende qué significa eso? En vez de decirlo en defensa. No me vea feo, pastor, solamente Dios conoce mi corazón. ¿Entiende qué significa eso? Bien, dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Si tú en autodefensa dices, solamente Dios conoce mi corazón, debes de saber que si verdaderamente crees esa porción de la Escritura, eso debe traer el temor de Dios a tu vida. Por lo tanto, te apartarías de hacer lo malo. Dice el Señor, no hay temor en mi casa. Y si no hay temor en la casa del Señor es porque no hay arrepentimiento, solamente acciones de remordimiento. Y dice que si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él va a escuchar todo lo que pidamos, sin importar que no llueva, sin importar que haya COVID, sin importar que haya viruela del mono, sin importar que haya persecución. Dice, yo estaré con ustedes todos los días que vivan y a cada uno le daré conforme a lo recto de sus caminos, si se han arrepentido. Entonces, amados hermanos, ¿sí? El verdadero arrepentimiento es necesario primeramente para que el Señor nos escuche. ¿Ok? Segundo, perdone. No, primero que me perdone, no, primero te tiene que escuchar, porque ahí habló de confesión. No me voy a meter mucho ahorita en eso porque vamos a ver que el arrepentimiento debe de ir acompañado precisamente de eso, de confesión de pecado. Entonces, te perdonaré y actuaré a tu favor. Estoy parafraseando lo que leímos. Entonces, el verdadero arrepentimiento, ¿sí?, es necesario para que Dios nos escuche, nos perdone y actúe a favor nuestro
conforme a la rectitud de nuestro camino. Ojo, ojo, conforme a la rectitud de nuestro camino. El Señor no va a actuar a favor nuestro, por mucho que vengas a la iglesia cada 8 días, no faltes a una vigilia de oración, si sigues viviendo de remordimiento en vez de arrepentimiento. ¿Ok? Y eso es conforme a la rectitud de nuestros corazones. Bien. El arrepentimiento es necesario para ser prósperos. Sí, como lo escuchas, amada iglesia, en todos los sentidos, espiritualmente, física y materialmente, en todos los sentidos. Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor así: si me apoyan con la lectura, por favor. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Punto, que se acabó. ¿Sí? Dice: mas el que los confiesa y se aparta, fíjense, confiesa y se aparta. No es suficientemente decir, sí, soy pecador, me tengo que apartar del pecado. Dice, alcanzará misericordia. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si andamos tragedia sobre tragedia, es que el Señor me está probando. No, estamos apartados. Y más adelante vamos a ver algo muy duro. El que se aparta de la palabra del Señor, el Señor ya no le concede el arrepentimiento. Vamos a verlo bíblicamente. Ya no le concede el arrepentimiento. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ponle por favor desde el 35, hermano, 35, rápidamente. Voy rápido, hermanos, dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Dice: ustedes que no le reconocieron, sépanlo bien. ¿Qué pasó? Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice: ¿qué hacemos por verle negado? Como dice el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. El arrepentimiento es necesario para tener el temor de Dios y ser reconocidos por Dios. Ojo, tener el temor de Dios y ser reconocidos por Dios. Hace mucho tiempo les ponía un ejemplo. Imagínense que viene López Obrador, ¿no?
a Tizayuca. Todo el mundo sabe que es López Obrador. Ahí va López Obrador. Y hay millones de gente, bueno, vamos a exagerar, hay miles de gentes ahí, porque vino López Obrador. ¿Ah? Todo el mundo sabe que es López Obrador, es el presidente. ¡Ey! ¡Ey! Yo estuve en tu meeting de Veracruz y el PG. Yo tengo otros datos, ¿no? Yo estuve en Oaxaca. Pero imagínate que va caminando entre esos miles y entonces López Obrador dice: Alejandro, ¿cómo estás? Y todos lo conocen y por su nombre. Y se acerca y quita todo junto para saludar a Alejandro. Es totalmente diferente que todo el mundo sepa que Dios es Dios, a que Dios sepa quién eres tú. Sí, el peje dice: sí, y a lo mejor dice: no, me acuerdo de ese que dice que estuvo conmigo en Veracruz, de aquel en Oaxaca. No, está bien, denles ahí 100 pesitos, anótenlos en el bienestar. Pero de repente va caminando y dice: ¡Hey, Alejandro, ¿cómo estás? El verdadero arrepentimiento te da reconocimiento ante los ojos del Señor. ¿Sí? Vamos a verlo. Hechos, capítulo 19, versículo del 8 al 19, dice así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Nombrecito. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, escuchemos bien la palabra del Señor, oyeron la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice por oír la palabra de Dios. Ahí esa pequeña, ¿cómo podemos decirle? Conjugación, bueno, lleva una cuestión de esto a esto, actuar. Ponían la palabra de Dios por obra. Eso trae fe. ¿Sí? Vamos ahorita a hablar de esos que dicen que tienen mucha revelación. Sin fe no puede haber revelación. Y vamos a verlo bíblicamente. Bien, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ojo, aquí hay una gran controversia hoy en día de que muchos siervos dicen: no, tráeme sus calzoncillos y va a sanar. Ojo, veamos cuál era la obra. Pablo únicamente estaba siendo artífice de la manifestación mera de Dios. ¿Ok? Dios estaba ahí en ese momento por la labor del buen discípulo Pablo, porque vamos a entender que para poder ser buen discípulo, el primer llamado que tienes que agarrar es el arrepentimiento. ¿Sabían que es el primer llamado? ¿Y es el único? Vamos a ver bíblicamente. No, es que Dios me llamó para ir a las naciones. No, es que Dios me llamó. Dice que el Señor llamó a sus discípulos a arrepentimiento. De ahí Dios los usaba. Ojo, no, es que yo estoy llamado para abrir muchas iglesias. Estamos llamados al arrepentimiento. Y vamos a verlo bíblicamente. No vamos a adelantar. Dice: pero algunos de los judíos, no estoy diciendo que no pueda seguir pasando eso, si no somos siervos íntegros, discípulos legítimamente arrepentidos, vamos a seguir dando golpes en vacío y vamos a verlo. Dice: pero algunos de los judíos
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ahí está lo que les estoy diciendo, la diferencia entre Pablo y exorcistas ambulantes, que incluso eran judíos. ¿Ah? Ojo, está hablando de dos tipos de personalidades: un discípulo legítimo del Señor y exorcistas ambulantes. Pero vean, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que decían esto. Eran 7 exorcistas ambulantes. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. O sea, Satanás conoce a Jesús. ¿Sí? Dice, y sé quién es Pablo, y sé que ese varón es su legítimo discípulo, porque sé que el muy canalla me ha traicionado y ha desechado todo lo que yo le he dado: fama, dinero, riqueza, poder, y me cambió por Jesús. También lo conozco. Dice, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Pero ustedes quiénes son? No nos interesa esos 7 hijos de ese tal, no sé quién. Nos interesa que aún el diablo reconocía quién era Pablo, un legítimo discípulo de Jesús. A Jesús conozco, y a Pablo también. ¿Pero ustedes quién? Y dice que les pegó una, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, nos da el temor del Señor y ser reconocidos por Él. Y si Dios te reconoce, Satanás también. A Jesús, ¿cómo no lo voy a conocer? A Pablo también. Y a lo mejor la alegatoria me exageré un poco, ¿no? Porque se sintió traicionado el diablo, porque Pablo renunció a todo lo que éste le había ofrecido. Se apartó de sus malos caminos para volverse un discípulo de Cristo Jesús. Amados hermanos, si verdaderamente quieres ser discípulo del Señor, es necesario el arrepentimiento. No funciona de otra manera, ¿eh? No funciona de otra manera. Y aún el diablo te reconoce. Sé quién es Pablo, ni hablar. Pero ustedes, ¿quién me dijeron que eran? Te van a ver, dice que salieron desnudos y heridos. Satanás les pegó una friega. ¿Sí? Entonces veamos lo importante del arrepentimiento. En aquellos tiempos, amados hermanos, en Éfeso era notablemente reconocido por la hechicería, por la magia. Incluso sus libros de magias, sus anotaciones de hechicería y de magia eran conocidos como los libros de los Éfesos, o atenologías, así se llamaban. Y vean, amados hermanos, cuando estos magos se convierten al cristianismo, quemaron toda su literatura. Así dice más adelante. Ok, si tú te has convertido a Cristo, tienes que quemar toda tu literatura barata. ¿Ah? Si eras fan de Año Cero, de Enigma, de esas revistas esotéricas, tienes que quemarlas. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de cuestiones que perturban el alma y que llevan al diablo a decir: ¿quién dice que eres? El cristianito que va cada 8 días a la iglesia y te sientas hasta el frente y pasas oportunamente a dar tu diezmo. A mí no me choreas. Y cada rato te va a estar pegando la friega. Debemos estar dispuestos a convertirnos legítimamente en discípulos del Señor, y para ello es necesario el arrepentimiento. ¿Cómo lo vamos a aprender? A través de la palabra. ¿Sí? Bien.
Entonces no perdamos de vista, ¿realmente nos hemos arrepentido o seguimos solamente teniendo remordimientos? El arrepentimiento es el principal llamado. Mateo 9. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 8. Dice la palabra del Señor: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la tal potestad a los hombres. 9. Pasando Jesús ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Ok? ¿Para qué lo estaba llamando Jesús? ¿Para que fuera su qué? ¿Su qué? Su discípulo. ¿Ok? No perdamos de vista esto. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los pecadores y publicanos? 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vean cómo dice el versículo 13. Id pues de aprender lo que significa misericordia. Quiero. Qué interesante, o sea, ¿por qué en esta enseñanza interfiere esta parte de la misericordia? Dice: ve id pues y aprended. Los manda a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está el principal llamado. El llamado de Jesús es al arrepentimiento. No, a mí me llamó para sacar demonios. No. Si no te has arrepentido, los demonios te van a parar una friega. Si te has arrepentido, deja que el Señor te use como a Él le plazca. Porque de lo contrario, nos andamos volviendo exorcistas ambulantes. Está tremendo, ¿eh? Vayan por el hermano Doroteo, no hombre, él llega y los demonios, no. Cuando verdaderamente te has arrepentido, no tienes necesidad de llamar a nadie, sino simplemente tienes necesidad de siempre estar conectado con Jesús. Aleluya. Y esa necesidad de estar siempre conectado con Jesús te lleva a apartarte del pecado. Pero si tu necesidad es mayor hacia el pecado, tenemos conflicto. Tenemos problemas, Houston. ¿Sí? La necesidad de estar conectado con Jesús te tiene que llevar a apartarte del pecado. Y entonces no tienes necesidad de llamar a nadie, porque eres reconocido hijo de Dios. Por Dios, por el Espíritu Santo, incluso por el demonio. Y mentira que, no, pero ten cuidado, hermanita, porque si haces eso y lo reconoces, no, hombre, el demonio se te va más duro contra ti. No. Dice que él huye. Él huye. Dice: resistir al diablo y este huirá. Y la manera de resistir al diablo es lo que hizo Pablo: arrepentirse legítimamente y tener todo lo que había recibido de parte del mundo e incluso de Satanás por basura, para recibir el pleno conocimiento de Jesús. Eso hizo Pablo, y por eso era reconocido por Satanás. Pablo se arrepintió de su pasada manera de vivir. Y por eso en sus cartas constantemente nos dice: si has creído, si has oído, si has entendido lo que Jesús nos ha enseñado respecto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Constantemente nos lo está diciendo: mas ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
y posteriormente escribe, y si Cristo vive en mí, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? De ninguna manera. ¿O qué ignoráis que son templos del Espíritu Santo? Si te has arrepentido. Si solamente tuvimos remordimiento, la andamos batallando. Digo, la andamos batallando. No quiere decir que el Señor no tome tus votos, pero ¿los hemos hecho? Y si los hemos hecho, ¿los hemos cumplido? Es personal. Es personal. ¿Ok? Bien. Entonces, amados hermanos, el verdadero discípulo es llamado al arrepentimiento. Esto nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo demás, yo lo hago. Yo lo hago. Por eso el Señor cuando dice, sí, vas a ver milagros, vas a ver esto, dice, pero no he venido a esto. He venido a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Dice sanidades, prosperidad, todo eso que has oído, yo lo voy a hacer, pero no he venido a eso. ¿Sí? Y hoy en esta tarde el Señor nos manda a estudiar lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Ay, oye, Doroteo, te veo re bien de tu salud. Pues sí, pero pues ahora, debido a eso, tengo hermano, muchas gracias. Sí, gracias. Pues sí, pero ahora debido a eso, tengo que ir cada 8 días a la iglesia. Ay, no sabes lo que es ver la cara a un tal hermanito Herón. Ay. Si no hay misericordia en la iglesia, no hay Dios. Grábatelo bien, amada iglesia, ¿eh? Los que me están siguiendo por Facebook, escúchenlo bien. Siervos, enseñen correctamente, porque Dios es misericordia. ¿Sí? Vamos a continuar. Miren, el arrepentimiento además es una cualidad dada por Jesucristo a quienes le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32. El arrepentimiento es una cualidad dada por nuestro Señor Jesucristo a los que le obedecen. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Escuchen bien, le estaba hablando a los judíos. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si no obedecemos, deja de pensar que el Espíritu está obrando en ti. Está apagado, está contristado. Si te cuesta trabajo apartarte del pecado, no estamos obedeciendo a nuestro Señor. No queremos ser legítimos discípulos, y si nos está costando soltar el pecado, no nos hemos arrepentido. Palabra del Señor, por el amor de Dios. Seguimos siendo emocionalistas, nos seguimos moviendo por emociones, seguimos siendo almáticos en vez de espirituales. Palabra de Dios. Y por favor, no estoy pasando por alto el proceso, el desarrollo. No, estamos hablando conforme a la palabra. Y el Señor sabía eso del proceso, sabía lo del desarrollo. Por eso el Eliud, cuando exhorta a Job, le dice 1, 2 y 3 veces te va a decir esto nuestro Señor. ¿Y saben por qué? Porque Él es el único que pesa el corazón y sabe la dureza del mismo. Porque lo ha anunciado, la dureza del corazón del hombre. Pero aún así, dice 1,
2 y 3 veces el Señor te va a hablar sobre estas cosas. En el Apocalipsis, en el juicio a las iglesias, todas las cartas terminan con una frase: el que tenga oídos, oiga lo que Dios dice a las iglesias. No es decepción en esta tarde. El que tenga oídos, oiga lo que Dios quiere hablar a tu corazón. El arrepentimiento, amados hermanos, debe ir acompañado de, primeramente, confesión. Levítico 26:40. Levítico 26:40 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Confesarán. Pero ojo, si tú no reconoces pecado, ¿qué vas a confesar? Ahí está el Espíritu Santo, en ti. Es el único que puede convencerte de pecado y llevarte al arrepentimiento y llevarte a confesarlo. Pero está apagado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dice: hey, esto que hiciste está mal. No, así lo hacía mi papá y me vale. Ah, bueno, está bien. El Espíritu Santo te dice: hey, ¿escuchaste la prédica del domingo? Ay, tú estás del lado de ese pastor. Ah, bueno, está bien. Hey, ¿te das cuenta que como estás obrando no es correcto como dice mi padre? Ay, tú también estás igual de ñoño. Entonces el Espíritu se apaga, el Espíritu se contrita, porque ya le recibiste, no se va, está ahí apagado y contriptado. Después vamos a ver, si Dios nos lo permite, acciones que contriptan y apagan, y conocer verdaderamente cuál es el pecado contra el Espíritu. Porque hay bien apantalladores, todos hablamos y hasta, no, Dios me mostró que es el adulterio. Nada, sáquense por allá que el pecado contra el Espíritu es la rebelión contra Dios en cualquier sentido de la palabra. ¿Sí? No, a mí Dios me mostró que es el homicidio. Ah, no, que es la idolatría. No. El pecado contra el Espíritu es que te dice: hey, mijo, ya despierte, venga, mire lo que dice el Padre. Ay, tú también, ay, sí, como si fuera cierto. Yo conozco a fulano que lleva tantos años en el Evangelio y nomás no. Es el pecado contra el Espíritu. Porque el Espíritu está deseoso de hacer la voluntad del Padre. Ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ¿sí? Job 33, versículo 27. Dice: y mira sobre los hombres, y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Recordemos que ahí Eliud estaba tratando de convencer a Job de pecado por su precaria situación. Eliud no sabía el trato que Dios había hecho con Satanás respecto a Job, ni Job lo sabía. Cae en esas situaciones de desgracia y Eliud lo primero que dice: estás en pecado. ¿Por qué? Porque de otra manera podrías estar así. En algunas cartas de los amigos hacia Job, podemos ver que sí hay prejuicios, sí hay decir que ay, tú que te creías el rey del todo el mundo y mira cómo terminaste. Pero Eliud no, Eliud lo estaba exhortando conforme a la palabra. Y sabía que solamente la conducta, la situación en la que se encontraba Job era consecuencia del pecado. Y Eliud le estaba diciendo a Job: confiésalo. Y Job así de que, pues es que confieso, ¿no? Y por eso Job llega al punto de que si haber nacido fue cuestión de ofensa para ti, mi Dios, hubiera preferido no haberlo hecho. Muchos piensan que murmuró. No, él estaba diciendo: Señor, si mi simple nacimiento pone entredicho tu grandeza,
Mejor me hubiera valido no haber nacido. Eso es lo que estaba diciendo Job. Si mi simple nacimiento te metía a ti en problemas, mi Dios, hubiera preferido no haber nacido. Vean nada más. Sí. Pero aquí Eliud lo está exhortando a confesar, ¿sí?, su situación delante del Señor. Versículo 28, hermano. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. 29. Está hablando, aquí Eliud le está diciendo, confiesa lo que hiciste. Y aquí el Señor está diciendo, si confesares tu pecado, dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Es lo que les decía. Sí, no pasamos por alto el proceso, el desarrollo, el que estoy chitito, el que apenas estoy aprendiendo, en que me podría regresar a la escuela dominical. No lo pasamos por alto. Dios, las veces que sea necesario, te lo va a hacer saber. Pero hoy, amada iglesia, recuerda una cosa: la palabra del Señor no tiene vencimiento, pero sí tiene cumplimiento. Sí tiene cumplimiento. Y aquí más adelante vamos a ver que aquel que no se arrepiente, dice, vendrá su pronto juicio. Conforme a la palabra del Señor. Sí. Requiere una conversión legítima. ¿Sí? El arrepentimiento primeramente debe ir acompañado de confesión. Segundo, de una conversión legítima. Olvídalo si te agarraron emocionado cuando recibiste a Cristo en tu corazón, si te agarraron borracho, si te agarraron desvelado, si te agarraron con el agua hasta el cuello, olvídalo. Si ahorita ya estás consciente de lo que hiciste, retoma tu pacto o deséchalo. Sí, como estás oyendo. Ay, ese pastor, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, y este pastor, a los que ya lo recibieron, dice que mejor lo desechen. Si no estás convencido, deséchalo. Porque al igual es maldición. Dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, mas eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice, si sigues moviendo en emociones, en esa emoción tan cautivadora, cuando te hablaron de Cristo y lo reviste en tu corazón, y no has anhelado, deseado trascender espiritualmente, ¿sí?, tu emoción no te va a ayudar en nada y no vas a poder consolidar tu fe. No vas a poder consolidar tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora sí vas a entender lo que verdaderamente significa vivir por fe. No vas a estar ahí aventando esos choros falsos de humildad. No, pues aquí viviendo por fe. No, no tienes idea. Vivir por fe es caminar a ciegas. Las emociones requieren ídolos. Las emociones requieren imágenes. El Hijo de Dios solamente revelación, la cual no puede ser dada sin fe. Estás a tiempo, amado hermano. ¿Cómo me pide que mejor me retire? Incluso estás a tiempo de retirarte, porque el Señor, si algo tiene para ti, 2 o 3 veces te lo va a decir. Pero ya vas a tener la oportunidad de recibirle convencido. ¿Sí? Hay un comercial de antaño que conocemos los chavorrucos, de una goma de mascar, de una estrellita, y donde salía un característico personaje que tiene un nombre así medio chistoso, con apellido de le dicen el Maciosare, ¿no? Dice que atractivo y él siempre vivido, ya pasadón. Dice, ¿y para cuándo te casas? Ah, no, cuando esté más grande, todavía estoy muy chavo, ¿no? ¿A qué voy? Si crees que necesitas madurar más para entender y comprometerte con Jesús, es arriesgado. Es arriesgado. ¿Por qué? Porque si algo anuncia el Señor a sus llamados, es su venida. Y viene pronto. Sin embargo, es respetable.
Si decimos, ok, hermano, pues sí, muchas ganas, mucha euforia, mucho aquí, mucho allá. ¿Y para cuándo te comprometes con el Señor? Todavía estoy muy chavo, estoy pensando. Es respetable, respetable. Porque vamos a ver más adelante que incluso el arrepentimiento te lleva a servir como no te imaginas, a verdaderamente comprometerte con el Señor. Bien, requiere una legítima conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor, así que arrepentíos y convertíos. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Dice, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Estás cansado? ¿Estás desesperado? ¿Estás en depre? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿De qué tú sabes? Tú sabes. Y entonces serán borrados. Fíjense cómo dice el Señor. No dice, y entonces el Señor va a mandar tus pecados a la congeladora, donde los va a tener ahí para cuando quiera hacerte mención de ellos y hacerte saber dónde te sacó. No, no. Dice, serán borrados. En otro versículo dice, de una vez y ¿para cuánto? Para siempre. Eso produce el arrepentimiento, que el Señor borre tus pecados. Vean lo que produce el arrepentimiento y la conversión a Cristo Jesús. Pero dice, conviértanse. ¿Y qué entendemos por convertirnos a Cristo? Anteriormente, abrazar una religión. La mala enseñanza, abrazar una religión. La legítima enseñanza es volverte como Él. Ese es convertirse. Manera de pensar, todo. Convertirnos a Él es volvernos como Él. No volvernos pentecostales, bautistas, adventistas. No, la Biblia no dice eso. Con todo respeto a todas las denominaciones. Dice, convertirnos a Cristo. ¿Sí? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 26, versículo 20. Dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ahí está, haciendo obras dignas de arrepentimiento, no de remordimiento, obras dignas de arrepentimiento. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros consolidar la base de nuestro arrepentimiento? Vamos a Isaías 53, bueno, sería todo el capítulo 53 de Isaías, pero vamos a leer desde el versículo 9. Isaías 53, versículo 9 y 10. Y se dispuso con los impíos se sepultara, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La base de nuestro arrepentimiento, amados hermanos, es el sacrificio mismo de Jesús. Si nosotros no consideramos esto a cada rato, lo vamos a querer crucificar, y dice que el Señor nunca más volverá a ser crucificado. ¿Qué hace el remordimiento? ¿Sí? Recuerdo a mi esposita, tenía penalidades porque yo era bien jarra. ¿Ah?
y en el mundo la sobrellevaba como podía. Y yo la veía siempre bien abnegada, y el remordimiento me llevaba a decirle: no, ya estuvo, ahora sí ya, vente, ánimo, vamos al cine. Obras de remordimiento, ¿no? Y ella confiaba en su varón. Me está diciendo que ya, ¿sí? Y llegaba el viernes, y ya llegaba otra vez yo bien borracho. Y ella me decía: me dijiste que ya. ¿Cuánto me has de haber agarrado borracho? Y si fue borracho no vale. Y el fin de semana volví a hacer obras de remordimiento para calmar su angustia, porque verdaderamente la veía yo angustiada. Gracias a Dios no fui tan barbaján de no ver su sufrimiento. Bueno, entre comillas, porque lo volví a hacer. Pero ese es el mundo. Eso es el mundo. Conflicto, si como hijo de Dios lo siguiese haciendo. Después ella en Cristo, pues abnegada, pero ahora con resiliencia en el Señor, me veía, pero ya no me veía con tristeza, me veía con pena y lástima. En un principio, después me empezó a ver con compasión. Y ahora soportaba en Cristo mis acciones de remordimiento. Aún en Cristo hice promesas que incumplí. Y por eso estoy aquí al frente diciéndoles que me sé lo del proceso. Me sé lo del estoy chiquito. Me sé lo de que en eso ando, no me presiones, me lo sé. Fue hasta que entendí lo que significa arrepentimiento. Y aquí está mi esposa de testigo, no crean que fue al mes, a los 2 meses. Todavía hay conductas que entregué al Señor y a mi esposa 10 años después de estar en Cristo Jesús. No está aquí al frente un inmaculado encerrado en una burbuja de aire. Está alguien que trabajó con el arrepentimiento y lo sigue haciendo. Y que el testimonio de ello no es para contarse, porque tú lo vas a disfrutar si verdaderamente aceptas el sacrificio de Jesús como la base de tu arrepentimiento. Y cada quien tendrá su historia en Cristo Jesús. Yo, para que no nos equivoquemos, porque hay siervos que hasta dicen: ¿o a poco no les gustaría ser como yo? Dios los libre, porque el Señor nos demanda ser como Él, no como ninguna imagen humana con estándares meramente erráticos. Nos demanda ser como Él. Y tristemente hay gente de aquel lado que: ay, cómo me gustaría ser como el pastor. No te equivoques, tienes que ser como Dios. Una ocasión me invitaron a un evento porque decían que yo oraba bien bonito. Barbaridad. ¿En serio? ¿En serio? Es decir, porque conocemos un testimonio legítimo. Ay, es que el siervo ora bien bonito. Eso es lo que están haciendo muchos siervos, apantallando inocentes que se están negando a conocer verdaderamente la palabra del Señor. Pero para eso necesitas hacer válido y legítimo tu arrepentimiento. Vamos a continuar. Entonces, amados hermanos, la base de nuestro arrepentimiento es Cristo mismo, su sacrificio, quien, como ya leímos, borró todos tus pecados. ¿Qué otra, de qué otra cualidad debe ir acompañado el arrepentimiento? Fe. Mateo 21:32.
Mateo 21:32 dice así: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Fe, ¿sí? Marcos 1:15. Dice la palabra del Señor, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 20:21. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento va acompañado de fe, o más bien, cuando te arrepientes, el Señor obra en ti el don de la fe. Miren, la falta de fe, amados hermanos, es desconocimiento de Dios. Por eso, con todo respeto, y estoy por terminar mi estudio, que estoy trabajando respecto a la fe, por eso lo que sentíamos, lo que sienten otras personas fuera de Cristo Jesús, se llama emoción, no puede ser llamada fe. Y bíblicamente no hay fe enferma, no hay fe defectuosa, dice la Biblia que hay fe naufragando. ¿A causa de qué? Entenebrecimiento de la mente, cauterización de la mente y dureza del corazón. No hay fe defectuosa, no hay fe enferma, hay fe naufragando, pero la fe solamente puede ser en Cristo Jesús. No puede ser puesta en nadie más. Y de acuerdo al significado de la fe, que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera en la convicción de lo que no se ve, cuando tú demandas de una imagen para ver algo, no puede ser fe, porque el simple significado lo contradice. Entonces, lo que sentíamos antes de conocer a Cristo se llama emoción. En cualquier área de nuestra vida, en cualquier denominación religiosa, en cualquier culto, cuando conocemos a Cristo Jesús, Él pone en nosotros la fe. Por eso dice que Él es el creador y hacedor de nuestra fe. Y cuando nos arrepentimos, adquirimos ese don de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero que eso quede aclarado. No hay fe defectuosa, no hay fe enferma. De acuerdo a la Biblia, hay fe que naufraga. Y dice el Señor, a causa de la cauterización y entenebrecimiento de la mente y dureza del corazón. La fe no demanda de imágenes, dice la convicción de lo que no se ve. Amada iglesia, sin fe no hay Dios. Amén. Bien. Entonces, la falta de fe es un total desconocimiento de Dios, amados hermanos. Marcos 4, vamos a verlo. Marcos 4, versículos 37 al 41. Dice la palabra del Señor: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense, bíblicamente lo que estoy diciendo. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Fíjense, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: la falta de fe es total desconocimiento de Dios. Aquí está lo que les estoy compartiendo. Entonces temieron con gran temor. Primeramente Jesús le dice: ¿cómo no tienes fe? ¿No saben quién está con ustedes en el barco? Dice: chale, ya se enojó. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La falta de fe es total desconocimiento de Dios. Palabra del Señor, no estoy inventando nada.
e interprétalo como Dios te lo muestre. Pero esos hombres sabían que estaban caminando con Jesús, habían visto los milagros, habían visto todas las señales, escuchaban las enseñanzas, ¿sí? Y lo primero que hacen cuando ven la tempestad le reclaman: hey, pues tú que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no nos cuidas? ¿Ves que nos vamos a ahogar? Y lo primero que dice Jesús, dice: ¿por qué no tienes fe? Y Jesús ordena al viento que enmudeciera y que callase. Y estos, en vez de decir: gracias, Padre, gracias, y perdona nuestra incredulidad, dice: ay, ¿quién es este? No les estoy compartiendo nada de mi autoría. Por eso nada tiene que ver la fe con las emociones. Si usted tiene fe, amado oyente, conoce a Dios. Y por eso vives confiado. Perdóneme por la seña. Y por eso preocuparte es tu elección. No es prueba, no es enseñanza, no es que el Señor, no. Preocuparte es tu elección. Porque usted vive confiado. Porque cree en el que habla y enmudecen los vientos. Porque cree en el que dice y se hace. Porque cree en aquel que desde el principio ató al enemigo. Porque cree en el que dice: yo te prosperaré. Porque cree en el que declaró: en mis llagas he llevado tus enfermedades. Preocuparte es tu elección. Pero si eres más preocupado que confiado, no hay fe. Si no hay fe, no queremos conocer a Dios, aquel que aún el viento y el mar obedece. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16 al 18. Dice la palabra del Señor así. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Por tanto, no desmayemos antes, aunque vuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Y quién? O sea, a ver, dice hombre exterior. ¿Y quién es el hombre interior? Está hablando de dos hombres, un exterior y un interior. Entonces, este exterior se desgasta: canas, calvicie, hemorroides, callos, todo. ¿Ok? Pero dice que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque si miramos las cosas que se ven, no es fe, es emoción. Por eso los milagritos son para los incrédulos, mas la fe es para el creyente que se considera hijo de Dios. Dice: pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, ahora, ¿cómo se renueva el hombre interior? Amén. Hermanos, sin renovación no hay revelación. Sin revelación no puede haber fe. El Hijo de Dios vive por revelación. No esos choros de que, ay, Dios me mostró que el 12 se va a acabar el mundo. No. Lo único que el Señor te va a revelar es su voluntad y el reino, para que vivas conforme a ello en esta nueva vida que obtuvimos cuando decidimos morir al pecado. Esta es la única, ¿eh? No, pastor, viene la vida venidera. No. Viene otra etapa de nuestra vida.
Porque usted, cuando recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente de corazón, muere una vez y después la vida eterna. En este momento estás gozando parte de tu vida eterna. ¿Sí? Estás desahuciado médicamente, no en esperanza y corazón, ¿eh? O sea, médicamente dijeron, no, pues señor Doroteo, pues usted, pues yo creo que unos 5 años, 4, 3, 2, no sea payaso. No importa, tú si viviste tu arrepentimiento en Cristo Jesús como legítimo discípulo, tú tienes continuidad de vida. Eso dice la palabra. Y dice que si fuiste legítimo, para ti no hay condenación en automático. Eso estamos viendo con el pastor David. Créame, un tema, lo estamos viendo los viernes. Conéctense los viernes. Lo estamos viendo los viernes. Un tema que en un momento, créame que yo tenía conflicto. Y porque es un tema que tristemente en ocasiones, solamente cuando fallece un hermano llevamos palabras de buenos deseos, pero no llevamos lo que la Biblia dice porque lo desconocemos. El pastor Doroteo desahuciado cae en penumbra y ya está ahí esperando nada más los 4 segundos que le restan, y entonces la iglesia se entera que golpeaba a la esposita y que maltrataba a sus hijos y que se robaba el diezmo y que hacía cosas incorrectas. ¿Y saben qué dice el alma que está compadecida? Bueno, más bien que siente lástima, no compadecida, porque el alma que está compadecida dice, el Señor le pagará conforme, le retribuirá conforme a sus actos. Pero el alma que tiene lástima, ay, nadie era perfecto, no lo juzguemos, mejor oremos por él para que esté en la presencia de Dios. ¿Cómo crees? Deja de engañarte, amada iglesia. ¿Cómo crees que un hombre que golpeaba a su esposa, que maltrataba a sus hijos, que se robaba los diezmos, que hacía las cosas contrarias a lo que hace un discípulo del Señor, va a estar en la presencia del Señor? Eso hace al Señor mentiroso. Ay, pero son nuestros mejores deseos. Qué padre, pero no es cierto. Vive tu arrepentimiento como Dios manda, y para ti no hay condenación alguna. Inmediatamente cuando continúes y pases a otra etapa de la vida que recibes en Cristo Jesús, estarás en su presencia. Palabra del Señor. Bueno, esto lo conjunto con lo que nos ha compartido nuestro hermano Jorge David los viernes. ¿Sí? Aunque no lo crean, yo estaba conflictuado ese tema. Y trae las 2 primeras enseñanzas así de que, ay, no se lo compartía a nadie. Me dio topes en la cabeza y decía, Señor, ¿cómo está esto? Pues, ve mi palabra. ¿Usted ya murió? Bueno, es que eso dije que creí cuando me bauticé. Ese es tu problema. Soy serio. Dios es cosa seria. Fue cierto. Por eso, ahora hazle caso a Pablo respecto a tu pasada manera de vivir. Despójate de todo aquello que te sigue haciendo creer que no has muerto y que por lo tanto te impide apartarte de lo que te tiene muerto. Porque yo he traído vida y vida en abundancia, y he borrado tus pecados de una vez y para siempre, y te he sellado con mi espíritu. Ya el cristianista, es que nos quieren poner un sello y ya está en la leche. Si fue sellado por el espíritu, el mal no te puede volver a sellar, al menos que usted se lo permita. ¿Andando en qué? En pecado. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, de aquel que habla y el viento calla, y sobre el cual no hay ningún poder demoníaco que pueda revertir esa decisión. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y si te quedan 4 segundos de vida, vívalos agradeciendo al Señor por la continuidad que va a tener en esa vida eterna, que aunque te cueste trabajo creerlo, yo sé que ahorita te cuesta trabajo creerlo, a mí me costó, inició cuando recibió al Espíritu de vida de nuestro Señor Jesucristo en usted. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habla de 2 hombres, el hombre exterior, esta cáscara, y quien le hace ahora en él su perfecta voluntad, el hombre interior, Cristo Jesús. Decía mi esposa hace rato, una tumba vacía, ¿sí? ¿A dónde fue? Al cielo con el Padre, está sentado a la diestra. ¿Y cuando le recibimos, a dónde fue?
¿Sé que ignoráis que son templo del Espíritu Santo? ¿Qué ignoráis que son el trono de Cristo? Vamos a terminar. Entonces, amados hermanos, sin renovación no hay revelación, sin revelación no hay fe. Otra de las cosas con las que va acompañado el arrepentimiento, humildad. ¡Ay, qué tema! De ahí podemos sacar 3 prédicas completas, pero vamos a ver únicamente en lo que nos compete. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Humildad. Sí, y ahora sí entendamos esto. Por favor, amada iglesia, entendámoslo. Va mucho más allá de que sea un buen versículo para dar inicio a cualquier vigilia de oración. Entendámoslo. Lo que demanda el Señor. Ay, sí, bien padrote como eslogan para las vigilias de oración. Veamos qué representa: si se humillare mi pueblo. El que no se ha arrepentido legítimamente no puede ser humilde, porque su ego le impide reconocer lo que el Espíritu le está revelando como pecado. 3 enemigos les dije, 3 enemigos. Satanás, ya vencido. El mundo, Jesús te está enseñando a vencerle. Y el otro, lo tumbas tú. Se toma tu cruz, crucifica tu carne, sígueme. Tu orgullo, tuyo. 3 enemigos del cristiano, ¿sí?, con los que tiene que batallar. Uno ya derrotado. Y todavía te sigue haciendo milla. Es que el diablo, pastor, hoy ya veo sombras en mi casa. Está amarrado el perro. Eso no quiere decir que no siga ladrando, pero está amarrado. Pastor, pues sigue ladrando y ladra bien feo. Resistir al diablo y esto huirá. ¿Cómo? Arrepintiéndose legítimamente. Y el otro, orgullo, el ego. Si se humillare mi pueblo. Este versículo, amados hermanos, va mucho más allá de un eslogan bien padrote para cualquier vigilia de oración. Va a entender la necesidad de que el pueblo esté a cuentas con Dios para que, como vimos en un principio, el Señor, ¿qué? Nos oiga. Dice, y conforme hayamos pedido, Él haga. Él haga. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es por demás, hermanos. En verdad, este versículo se dice cada oración, cada vigilia de oración, cada reunión de iglesias para orar, se convirtieron en mis. Entonces, solamente entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a orar por Tizayuca, la delincuencia se vaya, reprendo a los brujos. Tus caminos, pastor, no te metas. Este es el ataque contra los brujos, contra la delincuencia. Tus caminos, pastor. ¿Cómo están tus caminos, pastor, para que yo te escuche? Y entonces haga desde los cielos, te perdone y sane tu tierra. Ay, si vas a empezar de payaso, pues mejor no. Sigamos aventando golpes en vacío. Porque cada golpe acertado, con la convicción correcta que tú le das al enemigo, tiene efecto, tiene efecto. Tiene efecto. Entonces, no confundamos lo que Dios, por propio propósito, sigue haciendo. Digo, ¿por qué no confundamos? Porque nos adjudicamos la obra del Señor. ¿Por qué traen cubrebocas? Yo oré al Señor y le dije, Señor, esta pandemia te la terminas hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que esta pandemia hoy no pasa. Yo lo pedí. Y miren, ya pasó. No, amados hermanos.
no nos adjudiquemos cosas que Dios por su propio propósito, para que todos procedan al arrepentimiento, Él haga. Y nos estemos echando nosotros, miren, ¿por qué pedimos el viernes? Miren, deja de llover. Pues la palabra dice, para de llover y para de llover. No nos adjudiquemos cosas que no. Meditemos en lo profundo de nuestro corazón cómo están nuestros caminos. Oremos verdaderamente buscando el rostro de Dios y Él nos oirá. Perdónenme si soy ofensivo o agresivo, pero está pasando mucho en el país. Lanzamos oraciones al azar y una pegó. Miren, no pedimos el miércoles por esto. Ojo, las cosas que el Señor haga en su perfecto propósito para darle oportunidad, para que todos procedamos al arrepentimiento, va mucho más allá de lo que verdaderamente haya en nuestro corazón. ¿Sale? ¿Amén? ¿A qué voy? Todo sigue recayendo en una relación personal. Entonces tú sabrás que si oras, sabes que Dios te escucha, sin necesidad de estar ahí apantallando y no. Él es el que lo hace. Dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si te humillares, si orares, pero dice primero humíllate, después oras. Traes esta ofrenda ante mí, ve primero y ponte a cuentas con tu hermano, deja aquí tu ofrenda. Una vez que te pongas a cuentas con tu hermano, vienes y me entregas tu ofrenda. Porque quiero que estudies, quiero que analices qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Bien, Santiago 4, 9, 10. Me van a faltar puntos, hermanos, ya es la 1:30. Siempre me extiendo. Perdón, no puedo evitarlo. Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, rápidamente, ¿de qué otras cualidades va acompañado el arrepentimiento? Hablamos de confesión, legítima conversión, fe, humildad, seriedad en el deber. Seriedad en el deber. Veamos cómo la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que nos lleva entonces el primero a seguir viendo en emociones y el segundo a vivir en el espíritu. Seriedad en el deber. Hermano Doroteo, necesitamos un líder de varones. Pues nada más estaba yo queriendo. No, ya, pues desde cuando el Señor era mi llamado. Yo sabía, el Señor me había mostrado que era mi llamado, varones. No, ¿cuándo comienzo, pastores? No, pues desde mañana. No, pues sí, para luego es tarde. El ministerio. Me voy a otra iglesia. Oiga, Doroteo, usted no servía en Dios es fiel. Sí, lo que pasa es que ahí no supieron reconocer mi talento, mis dones, no supieron explotarlos. Y
Y luego el pastor pues, casi decía que si yo quería servir ahí con varones tenía que dar el 40% de diezmo, inventando historietas. No nos hemos arrepentido, porque el que se arrepiente le pone seriedad a su servicio, que es para Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como si fuese para Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Otra de las cualidades precisamente es la oración. El punto que les di, amados hermanos, tomen cita. 2 Corintios 7:11. Ya nada más tomen cita, ya no voy a terminar. Otra de las características o cualidades que vienen del arrepentimiento precisamente es la oración. Primera de Reyes 8:33, Hechos 8:22. Otra de las cualidades que vienen con el arrepentimiento es tristeza por el pecado. Job 42:6. Ya nos sentimos cómodos. No estoy diciendo que no sigamos haciendo cosas que no, pero antes ya nos sentimos cómodos. ¿Y qué? Procedemos, como dice Pablo, a apartarnos. ¿Sí? Pero por el contrario, mucho creyente dice, pues ya ni modo, otra mancha más al tigre. ¿Sí? Y este punto muy importante, otra de las características o cualidades del arrepentimiento es volvernos de la idolatría. No estés pensando en tus estampitas ni en tus santos, va mucho más allá. Dejo las citas. Ezequiel 14:6, Primera de Tesalonicenses 1:9, Segunda de Corintios 6:14-16, Primera de Corintios 6:9-17. Ese está muy interesante, hermanos. Bien, ¿qué nos debería guiar al arrepentimiento? Ya vimos las cualidades que acompañan al arrepentimiento: confesión, conversión, fe, humildad, seriedad en el deber, oración, tristeza por el pecado y volvernos de la idolatría. ¿Qué nos debe guiar al arrepentimiento? Primeramente, la bondad del Señor. Romanos 2:1. El juicio de Dios. Primera de Reyes 8:47, Apocalipsis 3:19. El juicio de Dios, Primera de Reyes 8:47, Apocalipsis 3:19. Algo que ya les compartí, que dentro de toda esta enseñanza no paso por alto el proceso, el desarrollo y chalala. ¿Qué deberíamos de tomar eso como aprovechar, no? Entonces, ¿qué otra cosa nos tiene que guiar al arrepentimiento? La paciencia de Dios, su paciencia, amados hermanos. ¿Sí? Génesis 6:3, por favor, esta lectura de Génesis 6:3, acompáñenla a la par con Primera de Pedro. Tienen que conjugarla, No quiero que se vayan después a esa cita, no. Génesis 6:3, entretejer la palabra, el mensaje, cuestionarlo con Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 3:9. Eso es escudriñar. Escudriñar la palabra no es sacar versículos para tenerlos así sí, pues para eso yo tengo No. Escudriñar la escritura es conjugarla. ¿Sí? Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 3:9. Bien, amados hermanos, algo que sí quiero que veamos, Hechos 6:4-6, cómo el arrepentimiento es negado a los que se apartan. El arrepentimiento es negado a los que se apartan. Dice la palabra del Señor:
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6 dice: porque es imposible, escuchemos bien la palabra del Señor, porque es imposible. No, pastor, para Dios todo es posible. No, aquí dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ya les dije que la palabra del Señor es poder. Dice 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cada vez que nosotros, otra mancha más al tigre, estamos crucificando nuevamente a Jesús, y dice que eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Escudriñemos la Escritura, amados hermanos, el peso que realmente tiene el arrepentimiento para un legítimo discípulo. Terminamos, y es el sinam, tomen nota. Descuidar el arrepentimiento va seguido de pronto juicio. Apocalipsis 2, 5 y Apocalipsis 2, 16. Y por último, la evidencia de tu arrepentimiento no es emotivo, ¿sí? Es físico, frutos, testimonio. Isaías 1, del 16 al 17, Daniel 4, 27, Mateo 3, 8 y Hechos 26, 20. Tu arrepentimiento da un fruto y no son tuyos, son los frutos legítimos del Espíritu Santo obrando a través de tu vida. Digo, ¿por qué? Porque muchos apuestan a la palabra más que al testimonio, y el Señor dice que nos hagamos hacedores, ¿sí? Tenemos una gran comisión, y aquí para aquellos detractores que dicen no, la palabra, la gran comisión dicta así: id y haced discípulos a todas las naciones. Ok, palabra, dice, enseñándoles testimonio. Yo les guarde, amados hermanos, y antes de concluir con el servicio, quiero que por favor pase mi hermano Alejandro. Amado